Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos acá en la clase inaugural, en esta clase abierta del taller Transformando los Programas, para un taller que tiene como objetivo incorporar la perspectiva de género en los programas de las ciencias sociales y de las humanidades. Lo primero que quiero contar es cómo surgió esta propuesta. Bueno, desde ADIUNS estamos estrenando esta bandera que ven acá, que es por un sindicalismo feminista, y entendemos que ese sindicalismo feminista incluye pensar una universidad feminista, pensar nuestras prácticas docentes, pensar lo que enseñamos, pensar cómo lo enseñamos. Tal vez apuntar a un corazón que es revisar aquello que aprendimos, aquello que es difícil de revisar porque pone en cuestionamiento, les diría, una forma de definirnos, una forma de ser. Y no es fácil mirarnos tan de cerca a nosotros mismos y a nuestras prácticas y cuestionarlas. Y pensamos que esto es importante y que hay que hacerlo además en un marco amable, contenido, colectivo, organizado. Para nosotros impulsar esta propuesta desde ADIUNS tiene ese valor especial. Y esta propuesta entonces la construimos de forma colectiva. La construimos con Alicia Merodo, que es la directora del ISEC, que es nuestro centro de formación y capacitación. La construimos junto con Mariela Bernardes, que es la responsable en esta universidad del programa de políticas de género. Lo hicimos también junto a María Pía López, que es nuestra secretaria de Cultura y Medios. Este es un curso de formación continua que se realiza entre el ISEC y la Secretaría Académica con fondos que provienen de la Paritaria Nacional de Docentes Universitarios, es decir, que es parte de una política de capacitación, de formación, donde entendemos la formación como un derecho. Y entender que se hace con esos fondos es también dar cuenta de la importancia de la política pública para la formación de nosotros como docentes, como profesionales, como investigadores e investigadoras. La verdad es que nos pusimos a juntar, nos juntamos en esta propuesta, y una primera cosa que surgió es una sintonía bastante rápida acerca de qué queríamos, cuáles eran nuestros objetivos. No pasa eso muy seguido, así que por eso en parte lo destaco. Y a partir de eso empezamos a pensar quiénes eran las docentes, en este caso, que iban a darle carne a esa propuesta, a esa idea. Entonces, lo que voy a hacer, por más que resulte un poquito aburrido, pero me parece importante, es presentarles ahora, con un breve CV, a quienes son las docentes de este curso, que van a ser dos, y van a ser dos porque consideramos necesario dos patas en esta formación. Una pata que tiene que ver claramente con pensar los géneros, pensar qué implica el derecho a la identidad, qué implica una sociedad más libre, sin opresiones patriarcales, qué implica una sociedad feminista. Pero también tiene un objetivo muy particular, que es que tenemos que revisar nuestros programas, tenemos que revisar aquello que se cambia una vez cada muerte de obispo, básicamente. No es algo que suceda muy seguido. Yo, por lo menos, en otra universidad di el mismo programa durante unos 10 años y colegas míos lo dieron durante 24. Como para que se den una idea de que no es muy fácil cambiar los programas. Es realmente algo que parece sencillo, pero que no lo es. Y mucho menos cuando hablamos de cambiar los programas para incluir en ellos una perspectiva de género. Implica a veces ceder un lugar y ceder espacio y ceder tiempo, y entonces tenemos que priorizar.
Y a veces no implica eso, a veces simplemente implica tal vez leer el mismo canon de textos, solo con otras preguntas que están ahí, que nos podríamos haber hecho hace mucho tiempo y que ahora nos la empezamos a hacer. En ese sentido y con esa doble mirada, la importancia de pensar nuestra actividad docente desde la programación, de pensar el programa como algo más que esa mera herramienta formal y burocrática que tenemos que presentar a principio de semestre, donde hay un listado de bibliografía, es algo más, o debería ser algo más que eso, un programa. Y en parte para eso, una de las docentes de este curso va a ser Viviana Solberg, que está ahí, puede saludar. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la UBA, es especialista en Gestión para la Educación Superior por la UNTREF. Trabajó durante más de 10 años en instituciones universitarias en roles de gestión y de formación de formadores. Fue docente en la carrera de Ciencias de la Educación de la UBA en la asignatura Didáctica de Nivel Superior. Allí estuvo a cargo de un taller de programación de la enseñanza, además de participar de varios proyectos de investigación en torno a la enseñanza universitaria. Fue coordinadora de un programa de formación didáctica de docentes de la Facultad de Ingeniería de la UBA y estuvo a cargo del dictario de varios de los talleres que lo componían. En la UMS estuvo a cargo de 2 ediciones del taller de programación de la enseñanza con modalidad virtual, así que para nosotros ya es una compañera conocida. La otra docente es Clara Tardo, que también está ahí, al lado de Vivi. Ella es licenciada en Psicología por la UBA, es máster en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo, es especialista en Promoción y Educación para la Salud, la RIEPS, doblemente diplomada en Estudios Interdisciplinarios de Género por la UCES y Flaxo, es docente e investigadora, ex estudios de género desde la Facultad de Psicología de la UBA, actual docente universitaria de nuestra diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la UNS, así que también es una compañera de la casa, es consultora para las Naciones Unidas para el Desarrollo, es funcionaria pública, ex políticas de género del municipio de Morón, ex del programa de prevención de cáncer cérvico-uterino del Ministerio de Salud y actual del equipo de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Municipalidad de Pilar. Así que tenemos compañeras muy formadas. No sé si mi cara logra transmitir la emoción que tenemos de estar acá. Espero que sí. Les agradecemos mucho su presencia. Agradecemos mucho quienes se sumaron a esta aventura, a este primer taller que esperamos replicar. Y esperamos replicar no solo en la universidad, sino tenemos casi como intenciones de llevarlo a dar vueltas por la nación, más o menos. Pero bueno, esas son las ínfulas, ¿no?, que uno se pone en estos proyectos. Y por último, quería contarles que nuestro objetivo, entre las mismas que imaginamos todo esto, es pensar una edición de este taller con el mismo objetivo, pero para todas las demás disciplinas. Para las ingenierías, para las exactas, para las naturales, para la administración. Estamos convencidos y convencidas de que eso es posible, que la perspectiva de género en las ciencias naturales, en las ingenierías, es igual o tanto aún más necesaria. Así que ese será nuestro objetivo para el año que viene y esperamos que en esa aventura también nos acompañen. Muchísimas gracias a nuestras invitadas conferencistas para dar la clase de apertura de hoy. Es para nosotras un orgullo que hayan aceptado ser parte de esta primera clase. Ali, no sé si querés decir algo, si pasamos a Alicia, es nuestra directora del ISEC. Sí. No, en realidad, bueno, los momentos fundacionales diríamos, de los espacios resultan relevantes. Nos parecía interesante abrir este momento de trabajo sobre los talleres con una clase así pública, que no sé si tiene el carácter de clase, pero sí de conversación pública sobre estos temas.
Y bueno, estuvimos un poco, ya lo reconstruyó Nuria, pero de verdad cuando pensamos cómo abordar la perspectiva de género, nos parecía que meternos con el corazón de los programas era meternos con nuestras propias matrices, ¿no? Como que es allí, ¿sí?, donde uno transmite visiones del mundo, transmite posiciones epistemológicas y, bueno, hacer eso a partir de interpelar nuestras propias matrices nos parecía que era un camino propicio para darle a esto una visión profunda, ¿sí? Y sobre todo en una actividad que en las universidades es muy importante, que es la formación, la docencia, y que por lo general, diríamos, no goza de todo el prestigio que goza la investigación, ¿sí? Como decir, bueno, la docencia se da de suyo, que es lo que hacemos, más o menos, ¿no? En cambio, la investigación es algo que da prestigio, ¿no? Está pautada, ¿no? Uno, si tiene tantos papers, tantos libros, tiene como un reconocimiento público especial. Si es un mejor o peor docente, sí tiene el reconocimiento de los estudiantes, lo cual para nosotros es de un valor enorme, pero no tiene esa legitimidad pública, ¿no?, que tiene el trabajo de investigación. Entonces, meternos con la docencia es meternos de verdad con el corazón de nuestro trabajo, al cual le dedicamos mucho tiempo, ¿sí?, sobre todo los que venimos del campo pedagógico. Para nosotros hay ahí un aspecto muy importante, sobre todo, bueno, nosotros que formamos profesores, hay ahí en ese hacer, ¿sí?, uno transmite mucho más por lo que hace que por lo que dice que hay que hacer. Entonces, para nosotros, meternos en incorporar la perspectiva de género desde esa dimensión es una dimensión que tiene una densidad, ¿sí?, personal, nos interpela. De hecho, bueno, nosotros que estamos construyendo este camino hemos decidido también formar parte de este taller, porque sabemos que esto se hace camino al andar, ¿sí? Es algo que recién lo largamos, pero estamos todos aprendiendo de qué trata eso. Y a mí me parece que ese aprender entre todos también le da a la construcción de conocimiento una dimensión colectiva que es muy valiosa, ¿sí? Sobre este tema no hay muchas jerarquías en las cuales pararnos. Sí es cierto que hay especialistas que vienen trabajando estas temáticas con cierta sistematicidad y es donde nos vamos a apoyar. Pero no hay tanto camino hecho desde la perspectiva de incorporarlo como una herramienta de trabajo. Entonces, como decía Nuria, interpelar el canon establecido, interpelar lo que está establecido como hegemónico, ¿sí?, como conocimientos y visiones epistemológicas hegemónicas, para nosotros es incorporarle a esto una dimensión profunda y que aspiramos que en el modo en como nosotros estemos abiertos a interpelarnos a nosotros mismos, creo que ese camino va a ser de verdad mucho más interesante. Y bueno, y tenemos el desafío de, diríamos, formar a las nuevas generaciones desde esta perspectiva. Tenemos el desafío y les diría casi la obligación política de hacerlo. Entonces, la verdad, bueno, nada, como una alegría enorme y un agradecimiento a que estén todos aquí hoy. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas, todos que están aquí. Yo solo quería decir por qué invitamos a Marlene y a Graciela a esta mesa, por qué pensamos en ellas para que sean las compañeras que estén hablando en esto que, como dijo Nuria y dijo Alicia, es muy importante para quienes participamos de la creación del taller. La pasamos muy bien armando esto, pero también sentimos que había una responsabilidad enorme y que esa responsabilidad es parte de la pregunta de
qué pasa con las instituciones, cómo se hacen cargo las instituciones de aquello que de algún modo el movimiento social nos pone en juego todo el tiempo, y que lo que estamos haciendo aquí también responde a la conmoción que atraviesa nuestras vidas, como profesoras, profesores, como militantes, como activistas, y que es una conmoción muy profunda que tiene que ver con lo que hacemos en las calles y con lo que nos pasa en nuestras casas, pero también en nuestras aulas. Yo siento que en los últimos años no puedo dar clase del mismo modo que daba previamente, y me parece que es interesante que un sindicato de profesores y profesoras universitarios tome a cargo la discusión de cómo tramitar eso que es nuestra incomodidad, nuestra inquietud y nuestras ganas de que esa fuerza que está amasada por el movimiento social esté adentro también de nuestras prácticas cotidianas. Y ahí por eso pensamos en Graciela y pensamos en Marlene, porque son dos compañeras que son muy claves en todo este proceso de construcción del movimiento social. Son compañeras que son claves por los lugares que ocupan, por lo que piensan, por lo que escriben. Graciela Morgade es vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, pero fundamentalmente es alguien que ha trabajado desde la educación de un modo muy intenso sobre la educación sexual integral, que viene proponiendo discusiones alrededor de todas estas cuestiones de muchos años, con mucha complejidad, sin aceptar ningún atajo respecto de cómo pensamos estas cosas. Entonces es alguien que hemos leído y que participa de todas las conversaciones que tengamos alrededor de educación y perspectiva de género. No podríamos pensar una intervención en el debate público si no contáramos también con voces como las de Graciela, que ha sido tan persistente y tan tenaz en provocar problemas. Marlene Guayar es también una compañera central para nosotros. Marlene acaba de, hace poco, el año pasado, creo que fue el año pasado, publicó un libro que se llama Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Y esa conjunción de palabras, una teoría y travesti, una teoría lo suficientemente buena, me parece que nos interroga y nos abre una cantidad de cuestiones. ¿A qué le llamamos teoría en una universidad? ¿Cómo se produce una teoría? ¿Cuáles son los límites epistemológicos en los que se produce el conocimiento? Marlene viene a provocar y a generar un conjunto de pensamientos en ese libro, pero también en todas sus intervenciones públicas. Marlene también es alguien muy cercano a nuestra universidad, participa de la diplomatura en géneros, políticas y participación, pero también ha hecho con nuestro canal universitario, con UniTV, un ciclo precioso que si no lo vieron se los recomiendo, que se llama Ruinas, y donde pone en juego algo que también está en su libro, que es la idea de que ante el fracaso de muchas lógicas de construcción del mundo, de muchas lógicas de organización y de racionalización del mundo tal como lo conocemos, es de la experiencia travesti que pueden surgir formas alternativas de pensamiento y de concebir la existencia. En ese sentido, es quizá una voz muy potente también para poner en crisis los límites en los cuales habitualmente pensamos nuestras prácticas, nuestro canon, nuestras bibliografías y los límites del pensamiento. Así que por eso estas dos compañeras queridísimas son las que les pedimos hoy que nos acompañen en esta clase de apertura y de algún modo señalen el camino hacia donde estamos yendo con este taller. Así que muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Bueno, salgo al ruedo, sí. Bueno, gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por organizar este espacio, gracias por esta alegría de que, un espacio de formación, un sindicato, son todas estas conjunciones que durante tanto tiempo estuvimos intentando empujar, ¿no? Efectivamente, yo provengo del campo educativo y bueno, para presentarme muy brevemente, pero en realidad participo de una tradición que sería la de los estudios culturales, la sociología, la antropología crítica,
que durante mucho tiempo tuvo a la categoría clase social, como el hueso duro de roer. Y bueno, y hace mucho empecé a trabajar con la temática sobre la docencia como trabajo femenino, y empezaba a preguntarme de qué modo se articulaba la condición sexogenérica de la enorme y la abrumadora mayoría femenina en el magisterio, sumada a la condición de clase, condición económica, en las formas en que el trabajo docente cotidiano se desarrolla, ¿no? Y estuve ahí muchos años, como 20. Y también en algún momento que me empecé a cansar, porque una se cansa a veces de los temas de investigación, no sé si les ha pasado, pero digo, ya está, ya dije, bueno, con un equipo enfilamos en dirección a la educación sexual integral, que es un poco lo que vengo a compartir en esta reunión. Pensando que también el campo de los estudios de género y educación fue cambiando a medida que la teoría de género, a medida que la teoría social y a medida que los movimientos sociales fueron resignificando las categorías de análisis. Yo a veces digo, como hace tantos años que me dedico a esto, a veces digo, si encuentran un texto mío de los 90, no me crean, porque yo no pienso eso. No pienso eso, exactamente eso. Pienso algunas cosas parecidas, pero otras no. Y de hecho, básicamente parten del enorme binarismo. Cuando arranqué a investigar decía, sexo es lo biológico, género es lo social. Hoy diría que aberración, pero en aquel momento lo decíamos y además, por supuesto, era la categoría binaria, femenino-masculino, varón-mujer. Así arrancamos, ¿no? Y no me perturba para nada mostrar cómo en 30 años fueron cambiando nuestras maneras de pensar, nuestras preguntas, porque eso hace la vitalidad del campo, que ya sabemos que hay otros campos muy vitales, ¿no? Pero este es particularmente vital. Y en los últimos años, además, tuvo una especie de aceleración que a veces hace difícil seguir el paso, porque, bueno, una piensa, escribe con el cargo de gestión también con dificultades, y resulta que cuando salió ya piensa otra cosa, y los movimientos sociales hacen que también lo pongan en duda, ¿no? Pero entonces quiero decir, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un campo que está en construcción, que como decía Alicia, están las preguntas, los antecedentes, los interrogantes, hay caminos, hay experiencias y hay todo otro trecho que va a haber que transitar probando, de alguna manera probando, que tampoco le tenemos miedo, ¿no? A desarrollar experiencias consensuadas colectivamente y que de alguna manera nos apasionen y también un poco ver qué pasa. Entonces, dicho esto, una segunda cuestión que quería plantear es que los estudios de género, educación, sexualidades, géneros, educación y sexualidades y todas las, digamos, las elaboraciones conexas, de alguna manera estuvieron apoyados o muy centrados en lo que podríamos llamar la educación básica, la educación primaria, la reproducción de lo que llamábamos los estereotipos de género, las formas en que, sobre todo, reitero, mucho en el nivel primario y mucho en el nivel secundario, bueno, que podríamos pensar si las escuelas forman parte de un mundo, de un sistema capitalista. Bueno, las escuelas también tienen rasgos del capitalismo y en todo caso los reproducen, ¿no? Coloniales, también las escuelas forman parte de un sistema colonial, bueno, también patriarcales, también odiantes a las diversidades, la disidencia, ¿no? Esta idea del odio a la disidencia, también en las escuelas no habría por qué pensar que tiene que ser distinto, ¿no? Y también sabemos que en educación queremos que sea distinto, porque también tenemos una especie de ethos o un horizonte utópico que es, bueno, acompañar las prácticas transformadoras sociales, alojar de una manera cada vez más compleja y más diversa aquello que no es meramente lo que reproduce un orden
desigual, injusto, sino también aquello que produce el cambio, que el chisporroteo, y también en algún sentido va en un sentido de igualdad, ¿no? Y quienes trabajamos en educación sabemos que esa vertiente de la reproducción y la vertiente de la transformación están en las aulas, en todos los niveles, bueno, diría de maneras distintas, proporciones distintas, pero están siempre. Y las universidades quedaron un poquitito como, sobre todo en Argentina, con la imagen de la reforma universitaria, la democratización, pensando que las universidades no tienen examen de ingreso, que hay un gobierno colegiado, que hay ingreso irrestricto. O sea, algunos de los valores clásicos de nuestras universidades hicieron que, bueno, que sea tal vez un poco más novedoso, excepto en los núcleos de estudios de género y los núcleos de estudio en su momento de la mujer, pero es más novedoso decir las universidades son un territorio patriarcal, son un territorio de odio a la disidencia sexual. Y esta afirmación, por supuesto, es una hipótesis de trabajo, pero es una afirmación que produce que produce cierta incomodidad. Y hoy sabemos que las universidades son espacios donde se producen y se reproducen prácticas de manera, micropolítica de violencia. No voy a hablar de esa cuestión, que está muy trabajada, ¿no? Pero sabemos que las universidades son espacios donde hay violencia de género y en sus expresiones más diversas. Sabemos que las universidades son espacios donde el poder, que supuestamente es altamente democrático, no se construye de una manera, digamos, democrática, o en todo caso tiene resabios patriarcales en la forma en que se construye, cómo se construye el gobierno universitario. Esta universidad tiene una de las escasísimas rectoras que tiene el sistema universitario nacional. Entonces, tal vez ustedes tengan una especie de espejismo respecto de las oportunidades de las mujeres en la conducción de las universidades, pero son minoritarias, no son el 10% de les rectores, cuando hoy la matrícula femenina, en todo caso, pensando binariamente, femenina, contabilizada en las universidades ya pasa al 50%, ¿no? Entonces, hay diferentes formas, diferentes expresiones de esto que estoy afirmando como una hipótesis fuerte. Las universidades no están ajenas a un sistema de opresión sexogenérica, no están afuera en todo caso, de relaciones de poder patriarcales. ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con los conocimientos? Y ahí es el tema que nos compete directamente para este curso. Imagino ustedes seguirán largamente en estas reuniones. ¿Qué discutieron los feminismos? Muy tempranamente, hay que decirlo, porque ya en los 90 los feminismos discutieron, y digo los feminismos porque es una tradición que en los 90 sobre todo fue protagonizado por por ese conjunto de académicas feministas que pusieron una primera cuestión, en una primera pregunta, que también es una pregunta epistemológica, una pregunta por la noción de objetividad, ¿no? Porque las ciencias modernas se construyeron con una fuerte impronta, por supuesto, vinculada con una lucha contra la metafísica, contra una cantidad de otros debates que había que dar, pero en todo caso la ciencia moderna tiene ahí, como en la objetividad, un valor central. Estamos entre compañeras, compañeros, compañeres de las humanas y sociales, ¿no? Yo les digo que una compañera del equipo nuestro está trabajando actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y también en la Facultad de Medicina, y esta noción de objetividad como básicamente la posta de la ciencia sigue vigente de una manera en general implícita, que es: esto es la ciencia dice esto y todo lo demás es opinión y todo lo demás es ensayo. Digo, la primera pregunta es una noción de objetividad
que, leída desde los feminismos, básicamente dice de quién es la voz que habla a través de esos, por ejemplo, objetos de investigación. ¿Qué voz se recoge? ¿Qué voz, no? Se recoge al construir un objeto de investigación. ¿Qué voz se recoge al desarrollar metodológicamente, ¿no?, el método por el cual se construye el conocimiento? ¿Qué voces están incluidas y cuáles son todas las voces que están excluidas de esa construcción? Reitero, la crítica desde el interpretativismo, la crítica desde la teoría crítica de la epistemología, estas mismas preguntas también las retoma, ¿no? Pero mirado del movimiento social de mujeres, en su momento había una respuesta fuerte, contundente, que es: los conocimientos construidos por la academia tienen sesgos patriarcales o directamente refuerzan una forma de ver el mundo y de pensar el mundo que es patriarcal. Hace muy poquito participé de un panel en el Senado de la Nación, que no entendía mucho por qué me habían llamado, y después un poco entendí, porque era así como de gente de la medicina. Querían que hablara de ESI, digamos, ¿no? Y el panel resultó ser súper interesante porque el tema era la incorporación de los saberes tradicionales de la medicina en la formación médica. Y era muy interesante porque había personas que decían: los saberes tradicionales femeninos vinculados con el uso de las hierbas, vinculados con el tirar el cuerito, que parece que es posta tirar el cuerito. Ahí aprendí que era que algo... y muchas otras cuestiones que sabemos desde los feminismos que tuvieron que ver más con el poder médico, con la lucha contra las brujas, con la hegemonía de este método científico objetivo, se están preguntando actualmente. Lo cual significa que están afuera actualmente y en general de la formación médica están afuera. Como está afuera la economía feminista de los estudios de la economía, como están afuera, sabemos, una enorme cantidad de perspectivas en la formación en psicología, donde hay una medicalización de muchas de las experiencias históricas, subjetivas, identitarias que en los últimos años, en las últimas décadas, están ganando ciudadanía, ¿no? En psicología hoy se siguen estudiando desde una perspectiva medicalizante, patologizante. Entonces, estas preguntas desde la perspectiva feminista a los conocimientos, mostrando, intentando, digamos, con los interrogantes en cada campo, son el patrimonio con el cual trabajamos ya desde otro lugar, que tiene que ver con las políticas educativas, con las políticas curriculares, con las políticas que en este caso ustedes también están convocades y convocados a encarar, ¿no? Una profesora hace muchísimos años, hoy venía contándole justamente a Marlene que viene de un viaje, desarrolló, Peggy McIntosh del Wellesley College de Boston. Y la nombro porque fue determinante para nuestro pensamiento. Planteó lo que ella llamaba las fases del cambio curricular, ¿no? Y arrancó en los 90 con la idea de las mujeres ausentes del currículum. Entonces, ella dice fases, ni etapas, no, son como momentos que son interactivos, que a veces están todos a la vez. Pero ella dice, bueno, ¿de dónde partimos? De una ausencia, de un silencio, de una omisión sistemático, ¿no? ¿Cuál sería una primera forma para subsanar de alguna manera, para ir en un camino de mayor justicia? Y ella dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo? Se empezó a invocar a las mujeres extraordinarias. Y ahí entraron Marie Curie, entró Juana Zurduy, estoy pensando, esas mujeres, Mariquita Sánchez de Thompson, o sea, mujeres extraordinarias que extraordinariamente hicieron algo por la patria, por ejemplo. Ella, obviamente, Peggy dice, bueno, es una manera de visibilizar, peor es nada, en todo caso, pero no es suficiente, ¿no?
Otro registro que ella marca, y creo que es algo que es un esquema que nos sirve mucho para pensar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, o en todo caso tratar de evitarlo, es tomar a las mujeres, ella hablaba de las mujeres en ese momento, como caso o como problema. Y entonces se estudian los movimientos obreros, por ejemplo, la lucha sindical, y el caso de las mujeres textiles a no sé dónde, o en todo caso el problema, ¿no? Tomar como el grupo como un problema y ponerlo en algún lugar que podríamos pensar en el lugar de la víctima, ¿no? Una cuarta dice, bueno, otra fase que en su momento estaba totalmente en construcción era la crítica desde la epistemología feminista. Y otra fase, que es la que creo que nos encuentra en este momento con esta enorme potencia, que es la de poder pensar un cambio epistemológico desde una perspectiva interseccional, en la que cuando pensamos la construcción de los cuerpos sexuados, desde la crítica al patriarcado, desde la crítica al odio, a la disidencia sexual, podemos incorporar al mismo tiempo el componente de clase, el componente capitalista que está nutriendo esa misma desigualdad y que con frecuencia es complejo distinguir, ¿no? Si es una cuestión económica, si es una cuestión simbólica, ideológica, cultural, o si es todo a la vez, porque en realidad es todo a la vez y no tiene demasiado sentido preguntarse qué es primero o qué es peor. Lo mismo de la perspectiva cultural, desde la perspectiva que tiene que ver con lo colonial, las migraciones, la etnicidad, los diferentes pueblos, el origen que hoy en día tienen muchos compañeros, compañeras migrantes, que también es una condición que a veces no sabemos si lo que está padeciendo esa mujer es porque es paraguaya, porque es pobre, porque es mujer. Y la pregunta que siempre decimos es, no jerarquicemos ninguna de estas variables, porque en realidad la desigualdad es una combinación de todo eso. Entonces, es un gran desafío poder pensar esta crítica desde la perspectiva de géneros como una crítica que incorpora una mirada interseccional. Lo estoy planteando como deseo utópico, ¿no? No estamos diciendo que está hecho. Finalmente, preguntas clásicas de cómo hacerlo. Una es si espacio específico o espacio transversal. Y esa es parte de la cuestión, digamos, ¿no? Porque acá venimos, quienes tenemos una cierta edad, venimos de la experiencia absolutamente frustrante y frustrada de los 90, donde también se hablaba de los temas transversales. Y los temas transversales, pensados como temas transversales, terminó siendo que como todo el mundo tenía que ocuparse, nadie se ocupaba, ¿no? La gente más añosa se acuerda. Finalmente nadie se ocupaba. Entonces, si hay oportunidad de tener un espacio específico, a esta altura de la vida digo, hagámoslo. Pero no nos quedemos con esto solamente. Por ejemplo, la formación docente, los profesorados para inicial y primaria, se incorporó, y creo que se ha ido incorporando en todas las jurisdicciones, una materia de educación sexual integral. ¿Es suficiente? No, pero por lo menos está. Porque la otra cuestión de la transversalidad justamente es poder pensar otra dimensión que tampoco tenemos en el corto plazo, que es poder pensar proyectos conjuntos entre docentes, que esa otra versión de la transversalidad, que es poder pensar temas comunes, articulación de materias, proyectos, los llamados proyectos. Sabemos que es complejo, es muy difícil, y no podemos esperar a que esté el espacio-tiempo para hacer un proyecto vinculado con un eje, que es alguna de las respuestas posibles, ¿no? Entonces, el equipo que conformo y que ha ido creciendo en los últimos años, y que son personas así como militantes, formadas, divines, venimos trabajando en otra hipótesis que justamente es la de la incorporación de la crítica de la epistemología feminista a los saberes de base de cada una de las disciplinas que forman nuestros planes de estudio.
Cuando digo disciplinas de base, digo, hay algunos planes de estudio que están armados de una manera superdisciplinar, entonces tenemos Historia de Argentina 1, Historia Argentina 2, no sé si acá tienen Historia Argentina 1, 2, por supuesto. Esa es como la clásica, digamos, pero también hay otros que son más problemáticos, son campos que intentan tener una mirada transdisciplinaria. Bueno, poder preguntar a a esas disciplinas de base, ¿qué voces están hablando? ¿Qué voces están hablando en los contenidos de los objetos de estudio? ¿Y qué voces fueron trabajadas por fuera de este programa que nosotras tenemos por otras compañeras, compañeros y compañeres de otros lugares, de otras latitudes, que también produjeron conocimiento en el mismo campo, pero que no están, tal vez, hoy se habló también de los papers, de la legitimación, que se fueron legitimando por otras vías y que es una enorme oportunidad histórica, creo, en este momento, poder sumar. La hiperespecialización a la que nos llevaron los incentivos, a la que nos llevaron las políticas hegemónicas que no hemos logrado transformar en los gobiernos kirchneristas y que, en el medio de la descomposición del gobierno del macrismo menos aún, pero no logramos transformar esta idea de que el trabajo universitario, el trabajo de investigación se califica por la hiperespecialización, por la publicación en revistas con alto impacto, etcétera. No lo cambiamos. ¿Y esto qué nos dio? Que tenemos una enorme cantidad de bibliografía metida en revistas especializadas que a veces no dialogan entre sí. Y nosotras, desde nuestro proyecto, por ejemplo, queremos hacer un dossier sobre enseñanza de la filosofía, transversalizando, haciendo un análisis de perspectiva de género, y la revista de filosofía dice, no, pero esto no es para la revista, porque esto no es estrictamente lo que esta revista hace, que es teoría en el sentido clásico de los temas clásicos, ¿no? Entonces, poner juntas esas producciones creo que es una enorme tarea y también un enorme desafío. Y el otro, incorporar la pregunta sobre la voz, incorporar las voces que hablan a partir de la bibliografía, incorporar también, y a eso en cada disciplina, algunas de las preguntas que hacen a la forma de la enseñanza. Y con esto termino. Es inescindible, a pesar de que lo podamos hacer para teorizar, para analizar, es inescindible el contenido de la forma, ¿no? Es inescindible. Y la producción, creo, de las pedagogías feministas, las pedagogías populares, las pedagogías que pusieron en tensión la clásica tríada, ¿no?, pedagógica de el niño o el estudiante, el genérico masculino, el docente, ¿no?, el profesor, el genérico masculino en el profesor, y el conocimiento. Las pedagogías feministas pusieron en tensión cada uno de esos polos, de esa tríada, pero pusieron en tensión sobre todo la dinámica de la experiencia, porque si hay algo que creo que la educación sexual integral, la perspectiva de género, el proyecto de la militancia imbricada con nuestras prácticas académicas, es poder dejarnos en el liberador lugar de decir no sé. Y creo que es un lugar liberador porque el no sé a veces es un ejercicio que les recomiendo, que es poder alojar una pregunta y poder también buscar en común, porque no estoy diciendo no sé y me corro, no sé y me borro, es no sé, busquemos una respuesta posible, busquemos a otras, a otros, a otros que lo hayan pensado, busquemos hipótesis y sigamos estas hipótesis. Esa mirada de la pedagogía feminista que pone fuertemente en tensión, por supuesto, la autoridad pedagógica clásica, que además en las instituciones patriarcales es patriarcal, o sea, también. Entonces,
no creo que sea solo la dimensión explícita de los planes de estudio, de los programas, del currículum. Yo creo que las compañeras tienen una intención, ¿no? Así como, no digo escondida, pero que también forma parte de la misma pregunta, que es la modificación del qué. Inmediatamente, si somos con alguna coherencia consistentes con nuestro propósito de construir relaciones de igualdad social, ¿no? De igualdad social, de justicia social, de democratización del conocimiento, de democratización de nuestras instituciones universitarias, de hacer que las instituciones universitarias tengan cada vez más sentido social, porque finalmente se trata de eso. Revisamos nuestros planes porque queremos hacer una universidad en sintonía con las luchas populares, en sintonía con la lucha por la igualdad social, por ejemplo. Si vamos en esa dirección, la epistemología, las epistemologías variadas, feministas, del closet, queer, estas preguntas que les hacemos a las categorías clásicas del conocimiento, junto con las pedagogías feministas, creo que son la mejor manera de pensar en una transversalización real, posible y al alcance de todas nuestras manos, que de eso se trata, ¿no? Agarrar con nuestras manos el asunto y meternos manos a la obra. Bueno, nada más, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué placer. 2 segundos para agradecer la invitación, la apertura de esto, para desearles lo menos laborioso posible de trabajo. Es un trabajo inconmensurable que tienen por delante. Lo lamento por ustedes. Porque además vamos a estar expectantes a sus resultados. Vamos a estar realmente expectantes a ese resultado, porque es uno, creo, de las noticias de laboratorio más auspiciosas, no sé en cuánto tiempo. Yo a veces soy muy dramática y puedo decir, desde toda la vida he esperado esto. Pero de verdad que sí. Y agradecer esto que están viendo, ¿no? Esta semiótica para ustedes que están viendo, que es a una vicerrectora y a una decana, perdón. Pero digo, académica y con todos los logros y con lo conseguido, también tiene su trabajo en el activismo, en la militancia, en el feminismo, tiene de todo. Y la otra, la travesti, que empezó al revés, ¿no? Que va hacia allá, que nos juntan, nos sientan juntas acá con el mismo cariño, amor y respeto, y realmente venimos como confluyendo desde lugares absolutamente distantes, opuestos, ¿no? Si lo viésemos geométricamente. Entonces, creo que de un poco de eso se trata la propuesta también, es de cómo algo que está absolutamente instituido lo tomamos para remoldearlo, volverle a darle plasticidad a algo que está totalmente argamazamado, no sé cómo decirle, ya lo amasaron, le dieron forma, lo pusieron en el horno, lo barnizaron, está como una pieza sólida y debe volver a tener plasticidad, porque nos define la plasticidad. Y hay varios temas en danza, pero yo me acuerdo un ejemplo muy gracioso de un profe en psicología social que
que traía a cuento que está por venir una abuela de Italia, ¿no? Entonces toda la familia acá alborotada como quién va a homenajear más a la abuela italiana, y en la cena principal las mujeres por supuesto le presentan el pelleto como ella lo hace, y qué sé yo, que se fue pasando de mano en mano, y ella lo mira y le empiezan a decir las características. Una de las características más visibles es que le habían cortado la punta como hacían ellas y qué sé yo, y ella les dice que no tenía nada que ver. Dice, ¿por qué le cortaron las puntas? ¿Y qué hicieron con las puntas? ¿Las desperdiciaron? No, pero es así la receta, porque para mantener lo jugoso de adentro, lo crocante de afuera. No, estábamos en guerra. Había una sola olla y para que entre le cortábamos siempre. Pero es eso, somos contexto permanentemente. Hay un contexto que nos está implicando, que nos está exigiendo, y hay un contexto, en este caso, que es eso, es humano. Estamos cometiendo violencias, todas, todos, todes, por acción o por omisión, por dejarnos llevar por la corriente. Así que es una responsabilidad realmente meterle mano a los programas, porque si no, esto va a continuar siendo de esta manera. Otro de los puntos mucho más graves es que a las personas transexuales, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, se les operó, según, como decía quien realizó la primer transexualización, ¿no? Hirschfeld, que yo no le quiero dar propaganda, pero le hacían la vagina acá, muy cercana, casi a la misma distancia entre la ingle y el pupo, porque el señor, muy osado y con todos sus lauros, era mal dibujante y dibujó así en los libros, y nadie se preguntó, totemizándolo a él, ¿no? Que era quien era y que había realizado la primera transexualización y tal. Nadie se preguntó sobre la realidad. ¿Dónde están las vaginas? A 2 deditos de distancia del orificio anal, y nadie se lo preguntó, y siguieron los pasos de manera ciega sobre lo que veían en el dibujo, ¿no? ¿Cómo puede algún error que hasta cometemos por eso, porque somos cirujanas, neurocirujanas, pero no somos dibujantes? Y ahí falló algo, que es el sentido crítico, ¿no? Y esto se vuelca sobre las personas, esto lo sufren las personas, esto lo llevan adelante las personas. Que trabajemos con la palabra no implica que las palabras no transmitan violencia, y creo que nosotras está muy bien aclarado que nosotras sabemos que esto sucede, ¿no? Que nosotras sentimos la violencia de las palabras, como que desde pequeña nos vienen diciendo si somos flacas, si somos gordas, si somos esto, si somos aquello. Nunca vamos a estar al nivel de lo que es la evaluación que nos van haciendo desde pequeña, de manera rigurosa. Cómo nos tenemos que adaptar, tenemos que ser inteligentes, muditas, sedosas, proactivas, todo, y nada nunca está bien reconocido. Entonces nosotras sabemos, pero además saben, porque conversando con mis compañeras, por ejemplo, en el Centro Cultural Rojas, donde había una distancia muy grande de edad, y eran pibas muy piolas, y un día cualquiera conversando empiezan los relatos, no los testimonios, a decir que todas habían sentido la terrible violencia, el miedo, el pavor, el quedarse mudas y sin reacción cuando le salieron las tetitas, y el primer tipo que las cruzó y les dijo lo que quiso, sin
sin ver que eran unas niñas a las que le habían salido senos y que no estaban preparadas para determinadas cosas. Yo no sé, después veíamos, había unos más violentos que otros, que a cualquiera, por adulta que seamos, nos pueden doler, y otros que no lo eran, capaz que no lo eran tanto si hubiese sido con una adulta, pero esa cuestión de que no sepan leernos y que nos vuelquen violencia a través de las palabras, a través de los ejemplos, a través de venir admirando a alguien porque lleva una clase espectacular, pero en algún momento dicen, este travesti político, y ahí se me cae la moral al suelo. ¿Por qué me usa como insulto? ¿No? ¿Por qué me usa como insulto? Cuando hemos trabajado tanto, cuando hemos insistido tanto sobre la palabra travesti y tal, y no quiero romper los lazos, quiero interpelarlo. Necesitamos esa actitud crítica de poder decirle en su justa medida, esto me dolió de esta manera, y que eso se trabaje. Porque está muy trabajada también por el feminismo la cuestión de testimonio y teoría, ¿no? ¿Cómo hacemos? Son solo testimoniantes, víctimas que vienen, dan un cosa y nosotras nos vamos a retirar a hacer las teoría a partir de concebir los objetos de estudio, o somos víctimas activas que traen con pertinencia algunas escenas de nuestra testimoniada de nuestra biografía para volverla a nosotras mismas teorías, para gestar las teorías que necesita este territorio, esta universidad. Así funcionan humanidades y ciencias sociales aquí, porque no es cualquier universidad, no está en cualquier lugar del mundo, no somos, no hay una universalización posible. Entonces, ver a ciencia cierta hasta dónde nos cala a nosotras y a nosotros y a nosotres el universalismo, el colonialismo, el patriarcado, porque lo llevamos adelante, ¿no? Lo llevamos, está inoculado en cada quien, y esto debe romperse, esto debe quebrarse. Si no empieza a ser en las casas de estudio, ¿dónde más vamos a interactuar, ¿no? Porque después las cosas se empiezan a poner eso, más van cristalizando, nos vamos instituyendo y cada vez perdemos mayor plasticidad, y en tal caso nos acomodamos a la comodidad de una burbuja en donde caminamos y circulamos por esas burbujas sociales, donde a mí es muy difícil que me vaya, mirar en qué momento te miro y me alegra verte acá, pero a mí es difícil que me vaya a suceder la cuestión de un travesticidio. No me es ajeno, pero creo que hoy sería poco factible, ¿no? Pero de mi comunidad es lo más factible que nos va a suceder, ¿no? Y hay que trabajar esto, hay que trabajar los feminicidios, hay que trabajar los travesticidios, y hay que preguntarse por qué generamos como sociedades estos movimientos. Hay que tomar la responsabilidad de que somos sociedades genocidas, de que estamos funcionando en esa lógica, y que en última instancia ver que todos nuestros contenidos pedagógicos son una herramienta importantísima para tomar conciencia y para hacer un ejercicio, para hacer un laboratorio pedagógico permanente de que estamos creando relaciones sociales, de que es el tejido social lo que hay que trabajar y ejercitarnos y saber cómo emplearnos, cómo emplearlo. Y entonces después la pertinencia vendrá
de parte de los contenidos, en cómo trabajamos esto, pero en última instancia somos relaciones sociales y de qué es lo que define precisamente, por ejemplo, esto de ser una sociedad genocida, es transformar a nivel tal las relaciones sociales de un grupo específico de manera que le hagan perder la identidad, transformar e implantar otras relaciones sociales. ¿Cuáles son nuestras relaciones sociales? Son las que se dan de manera natural en los barrios, en las calles, en las agrupaciones, y cómo son transformadas, ¿no? Cómo son formalizadas, cómo debe presentarse una para estar en un ámbito u otro, cuáles son los contenidos que una mínimamente debe presentar. Entonces se van en las formas y realmente tenemos una extensa bibliografía en la que no tenemos posibilidad de acceder, ya no hay tiempo material objetivo para que leamos todo lo que se produjo, y de todo eso que se produjo, cuánto, y esto lo digo muy centrada en mi propia comunidad, ¿no? Cuánto de esto es ombliguismo, ¿no? Citamos a todos los que hay que citar para terminar diciendo que a mí me gustan los chongos que van en el Sarmiento. Y está muy bien que también suceda. A veces cuando hay relaciones de pertinencia y tal, está bien que suceda, pero pasa mucho de ombliguismo y que no va a impactar realmente en la vida concreta de las personas, ni en mi contexto, ni en contextos ampliados como puede ser todo el país o Latinoamérica y demás. Entonces, realmente pensar eso, tal vez rever esto de los trabajos académicos y los papers en relación a la docencia, cómo realmente además hacemos para investirnos de que la tarea docente, de que esos niños, esas niñas, esas niñas y los adolescentes que están poniendo las familias en nuestras manos van a ser bien recibidos y conducidos, que va a ser una experiencia pedagógica también manejada e impulsada por ellos. También en la interpelación que nos hagan, vamos a decir esto que tan pertinentemente decía, bueno, no lo sé, busquemos, indaguemos. Esa es mi pertinencia, saber cuáles son las técnicas para volverlo pertinente, saber cuáles las preguntas que te tengo que hacer, y esto, y solo esto, y la posibilidad de realmente reconocer que ese alumnado y yo vamos a salir aprendiendo algo nuevo, vamos a salir mutuamente modificadas en esos encuentros, que esas son las relaciones sociales que son fructíferas. Hoy están friqueándonos muchos problemas con el tema de que el trauma de mis niños, porque en tu clase se habló en tu clase no sé qué, sacaste una foto, expusieron ¿cómo voy a enseñar? O sea, yo tengo la pertinencia, y si tú y esto es poder habilitar las aulas para que esto suceda, porque hay que trabajar la memoria, y se ha construido, nos han impactado en la memoria con escenas criminales. Yo llegaba al secundario en el 83, más o menos en el 82, estábamos volviendo a la democracia, y yo me tuve que enterar que había un país, en el país que yo me iba a veranear todos los días, algún lugar, todos los años, perdón, algún lugar de la Argentina, con mi mamá, mi papá, otras personas, todas en carpa, felicidad, asados juntos, empanadas, no sé qué, 30.000 personas al menos habían sido secuestradas, detenidas, desaparecidas, no sé cuántas violaciones, la tortura, y de eso yo me tuve que enterar, hacerme cargo, y
en ese mismo ejercicio poner en juicio a mis papás y a mi mamá. ¿Dónde estábamos? ¿Qué pasó? ¿En qué participaron o no? ¿No? De esto se tratan los ejercicios pedagógicos también, de poder enfrentar realmente con honestidad el dolor, el que sea, y atravesarlo. Y estar ahí para atravesar juntos ese dolor, porque es todo un aula, no estar solas y no creer que mi barniz académico y mi gran nombre académico me hiergue vertical sobre esa horizontalidad, no poco iluminada al menos. Es muy difícil poder decir en este tiempo disponible que teníamos, pensar cómo impactar puntualmente, por ahí más pertinentemente respecto del trabajo que tienen por delante, que es de ponerse a cuestionar los programas, a leerlos, a hacer segundas y terceras lecturas sobre esto. Digo porque de eso, si nos mostramos sobre las segundas y terceras lecturas, tenemos que ver que se piensa masivamente en estas dicotomías eternas, y somos hombres y mujeres, y bueno, y está la disidencia, quienes no, cuando en realidad si vamos enterrados en los museos, no está exhibido la cultura mochica, que es algo de la cerámica precolombina que ha quedado sin destruir, digo, de la semiótica de esas culturas que ha quedado sin destruir, y que hablan flagrantemente de otra sexualidad, otras relaciones sexuales, otras corporalidades, y están prohibidas. Quien pide autorización al Museo de Perú para ver va a bajar a los sótanos, o en La Plata, que hay una muy buena colección también de la cultura mochica, de vasos cerámicos, y eran utensilios que circulaban en la casa, ¿no? Tomaba agua la abuela y el niñito, en esos grandes penes, en esas posiciones sexuales, en esas voluptuosidades de esas mujeres, esas esculturas con conilingus, con felatios, con relaciones anales, digo, y esto circulaba de otra manera. Y hago esta enumeración no solo para pintarles realmente que hay otros mundos posibles, que nos preexistieron otros mundos posibles, que lo trashumante de las culturas orales es lo que tenemos que hacer epistemología, que tenemos que hacer epistemología ecléctica, que tiene que ver con el palo del arte, que tenemos que hacer una epistemología convergente, interdisciplinaria y transdisciplinaria, pero también estas otras travestis, estas otras pobres epistemologías pobres que vienen de lo travesti, que vienen de estos conurbanos, que vienen de otras pieles, de la racialización de nuestros cuerpos, de cómo somos leídas o no, de acuerdo a donde estemos, a qué límites crucemos, vamos a ser leídas, interpeladas y puestas en cuestión, ¿no? Se me fue, no. Iba a decirles un ejemplo de... me llevaron en el Pitzer College, como gentileza me llevan a su departamento de cerámica, sabiendo que mi primer formación era de profesora de cerámica, y fue muy curioso. Yo no lo llegué a entender bien por la cuestión de la traducción, pero ahí su director, un artista muy importante, cuando salimos las chicas salieron indignadas. Ay, este pelotudo que se puso a preguntarte, perdonen que estamos pero
porque se puso a cuestionarme si realmente sabía, si yo sabía cuestiones de temperatura, la cuestión de que él era artista y yo tengo 3 títulos de cerámica: cerámica técnica, cerámica artística y cerámica pedagógica. O sea, yo manejo mucho de laboratorio en la cerámica. Ya se me va olvidando, pero no para tanto. Y me puso a prueba este señor, pensando muy sutilmente, pensando que no sé, que yo chapoteaba con el barro. Y esto no creo que haya sido realmente una mala intención. Creo que él se quería mostrar, está inserto en él, hay que deconstruírselo y se lo dejé ver que no, en un par de datos de cómo manejaba cuestiones concretas, ¿no? Pero esto, en última instancia, estos son cuestiones de color, pero esto de que nuestra teoría sea pobre, sea travesti, es bien complejo. Mantener permanentemente el pensamiento complejo, porque no sucede de manera cristalizada nada, sucede en el plano de lo histórico. No puedo hablar yo de las experiencias travestis que es hoy. ¿Cuál es mi hoy? Yo empecé de niña, de una manera me violentaron a mí, y yo de niña, cuando fui a buscar a otras travestis, las encontré en situaciones absolutamente diferentes. Yo estaba en la escuela secundaria, tenía una heladera llena, una mamá omnipresente, tenía amigas. Yo me aburría en los cumpleaños de 15 o en nuestros asaltos porque nadie me sacaba a bailar. Ese era mi peor trauma. Que ninguno de los varones se sentía habilitado a venir a sacarme a bailar delante de las chicas. Entonces yo bailaba con todas las chicas, y de repente me voy a conocer a todos esos espejos que tenía tiempo buscando, y que estaban en la prostitución, sosteniendo a familias. Y entonces de todo, creería que de todo la epistemología que he ido adquiriendo con mucho de curiosidad y de actitud autodidacta, también ha sido esa en comunidad. Mi comunidad travesti, con absoluta nada de recursos, con todo arrebatado, donde más me enriquecí, pero de donde más puedo sacar para poder construir permanentemente espacios áulicos que tengan que ver, donde yo entro, tratar de construir un espacio donde se pueda circular la palabra, donde yo sea quien centra la atención, y que la violencia va a venir hacia mí si se genera, porque somos seres violentos. No es negar que somos violentos, es aceptar que generamos violencia, y que la que tenemos que trabajar, y que yo puedo trabajarla porque tengo herramientas epistémicas, de pedagogía y de formación. Entonces, por ahí, saber que no podemos tender a la universalización. Lo universal es lo que produce violencia. Somos después particularidades, nos particulariza nuestro contexto, nuestras biografías, en esas historias, quienes no estamos contadas, y no lo de siempre. Entonces, mantener esa lectura, que es como muy sutilmente diferente, pero es esto, es una epistemología convergente, y esto viene de las academias,
de las academias artísticas viene lo ecléctico. No puede ningún métier puede dejar de tener arte, debe de tener estética, debe de dejar, no puede carecer de esta visión de que además tiene que ser bello y que tiene que ser un bello neutro, no puede ser un bello egocéntrico, ¿no? Que mucha palabrería y no provoque, conmueva nada. Cuando el arte no provoca nada, es un ejercicio egocéntrico y solo esto. Que tiene que ser trashumante, que tenemos que volver a recorrer todo lo que nos han ido sacando, que es volvernos seres individuales, que nos hemos olvidado de que somos comunidades, de que somos gregarias, de que nos necesitamos mutuamente, de que no hay mejor transmisión que el oral. La literatura está por una cuestión de que quede registrado, de que nos lo podamos enviar a lo largo del tiempo, de que todos leyendo un mismo texto estamos compartiendo espacio, pero en definitiva nos remite a aquello, siempre a aquello oral de encontrarnos cara a cara y discutir, y que esto no significa la confrontación, simplemente confrontar ideas y cosas, y que es pobre, que tiene que ser travesti, de que tenemos que aprender de la comunidad travesti. Ahí hay un laboratorio enorme, porque además lo que tenemos que cercenar en nosotros es el adultocentrismo. Creer que porque somos adultas, personas adultas, tenemos la otra persona no tiene nada para enseñarnos, ¿no? Esa es la violencia epistémica y hermenéutica ahí concentrada. El niño, la niña nos dice cuál es su deseo, y se lo ponemos en cuestión, y esto va a repercutir después en que vengan y digan he sido víctima de un abuso, de una violación, y lo primero que le preguntemos es en dónde estabas y cómo estabas vestida, ¿no? Es a ese punto el que se va convirtiendo una violencia epistémica que es lentamente adiestrante. Si no metemos manos en los programas, vamos a seguir teniendo estas dinámicas pedagógicas que solo adiestran personas a adaptarse a principios que creo que no nos benefician en nada, que es el capitalismo, el individualismo, es que pensemos que hay otros que hacen y otras que hacen política mejor que nosotros, y entonces no nos metemos, y las aulas deben estar preparándonos para esto, sobre todo la de humanidades, para después ir a la fiesta con ciencias exactas y volarles la peluca y hasta acá, agradecerles, y porque sé que van a hacer un trabajo que hoy va a ser el mejor trabajo que se puede hacer. Mañana seguramente será superado, pero eso es solo por hoy ir siendo la mejor versión de nosotras y nosotros mismos, ¿sí? Así que gracias. Para ir por la concretud. Si no hay otra. A mí lo que más me inquieta, ¿no? En relación a
discusión de los programas o de la enseñanza universitaria hace 25 años, más de 25 años que en la universidad, si no cuento mis años de estudio en la universidad. Una vida, más de la mitad de mi vida estuvo transita no solo por las universidades, y eso me parece importante, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Que la formación en temas de géneros es intrínsecamente interdisciplinar. No hay ninguna disciplina que pueda abarcar la complejidad de la existencia. Y cuando hablamos de temas de género, nadie queda fuera, porque nadie, absolutamente, es como hablar de ambiente, ni de género ni de nadie queda fuera. Entonces, el tema de la interdisciplina, el tema de la plasticidad, cuando le damos lugar a la voz de otros, no podemos ser otra cosa que orientadores, orientadoras, facilitadores. Hay un rol docente que tiene que ver con la facilitación, que no es a lo que estamos acostumbrados, y también esto implica una transformación del mismo estudiantado, porque te piden a veces el PPT, el Power, dar clase, ¿no? La escolástica, que tenés que hablar mucho, por más que eso sepas que no tiene que ver con la producción de conocimiento desde la pedagogía feminista. Entonces, la interdisciplina, la interactoralidad. Cuando otros hablan, aparecen sus historias, sus territorialidades. Entonces esto, que también hay, estoy pensando más en cuánto nos tenemos que desformar. La formación feminista o transfeminista es deformación, más que, y nos cuesta eso, ¿no? Como docentes, darle lugar al no saber como un principio epistemológico, no solo como no sé de este tema. No, eso, digo, mi pregunta es, transformamos los programas, pero ¿cómo nos transformamos como docentes? Porque es una revolución, ¿no? Yo te diría, siendo coherente con lo que dije antes, que si transformamos los programas está muy bien. O sea, ese piso, porque como decía Marlene, es un piso, es lo que estamos en condiciones de hacer, y mañana habrá otro horizonte, pero efectivamente dos cosas para seguir pensando acá, ¿no? Por una parte, no es menor, creo, poder debatir esto que significa a nivel universitario. Porque cuando vos decías, el estudiantado pide, hay una mirada también hegemónica de cómo es una clase universitaria, qué espera una estudiante de la clase universitaria. Evidentemente es un proceso que va a tener que ser un amasado también donde se incorporen el estudiantado, ¿no? Y te agradezco incluirlo, porque yo no había hablado justamente de eso, había hablado de la pedagogía feminista desde lo que implica nuestra transformación, pero creo que es un gran desafío en la universidad poder problematizar, porque hay una noción de calidad también que circula y que es, que es lo que también tiene que ver con el ámbito universitario. Entonces, me da la impresión de que la perspectiva de géneros, los feminismos, todos los movimientos que vienen a interpelar a este conocimiento, también interpelan el concepto de calidad, interpelan el concepto de clase. Son muchos niveles a la vez, que también es complejo poder abordar. Entonces, por lo menos poder compartir estas preguntas, que es, bueno, ¿es suficiente? Nosotros trabajamos, y la segunda es poner dos ejemplitos. Trabajamos con un dispositivo de investigación-acción participativa, primero con docentes de secundaria y después ahora con docentes de universidad, ¿no? De universidades. ¿Qué significa el dispositivo? Generar clases. Se dan las clases, las profesoras, los profesores, siempre fueron profesoras, dieron las clases y después hacemos un análisis posterior en conjunto. ¿Qué fue lo que pasó? Ya empezar a incluir algunas preguntas.
por ejemplo, una materia, epistemología, historia de la ciencia en la carrera de biología, doy un ejemplo a propósito, que no sé, es de ciencias sociales, historia de la ciencia en la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Exactas. En historia de la ciencia no estaba la pregunta de la epistemología feminista, no estaba la pregunta, o sea, estaba historizado esta cuestión de la objetividad y que las ciencias no son neutrales desde el punto de vista del poder que decide, y el profesor que lo da es súper crítico, bla, o sea, crítico en el sentido clásico del crítico del capitalismo y el poder, y no estaba incluida la mirada de género. Entonces el profesor nos pidió al equipo que diera la clase una compañera del equipo, porque no se animaba a darla. Entonces, bueno, por ahí estos mix, y nosotras en algún momento nos preocupó como pregunta de investigación y como pregunta política, si este proyecto solo era posible con personas que ya estaban sensibilizadas y que ya eran militantes, y digo... Claro. Y la dejo planteada, ¿eh? O sea, quiero decir, sí. Probablemente acá haya compañeros, sensibilizados, militantes y otras personas que no. Entonces, esta es la pregunta. ¿Y cómo se escucha cuando no venís de una tradición? Porque es muy novedoso. Entonces, tal vez también el asunto es, y acá hay autoridades de esta casa, que es, bueno, tal vez podés ir probando en algunas unidades del programa, en algunos temas de los programas, donde además podamos contar con compañeras, compañeros, compañeres, de quienes ya lo venían pensando, que podamos organizar actividades, que podamos invitarnos recíprocamente. Creo que es tan fuerte la interpelación institucional que efectivamente son muchos niveles. Si nos proponemos todos a la vez, probablemente entremos como en una paralización, porque primero y principal no lo vamos a poder hacer, ¿no? Sí, bueno, eso se me ocurrió. Claro. No, me dio que me... ¿Te provocó? No, al revés, me fui de tema, me fui olvidando, me fui dejando llevar. Porque yo sí, cuando me dicen, a veces me confunden y piensan que porque soy artista, porque soy traba, soy artista. Y yo le digo, no, soy una excelente espectadora. Y también soy una excelente alumna. Me encanta siempre escuchar a otros docentes, haciendo docencia. Me gusta ser alumne. Así que no, me fui de la pregunta, pero así en dos líneas, ¿cuál era? No, la transformación de la enseñanza. No, pero eso. Pero hay otra que no hice, que tiene que ver con los afectos y las afectividades. ¿Qué pasa cuando empezás a hablar de estos temas con los afectos y las afectividades en el espacio público? Claro, que también hay dos cosas en ciernes, depende de dónde estemos, pero una cosa es del trauma y la mamá, el papá viniendo a decir que diste, no sé, mostraste sangre, no sé, un amamantar es violento, depende de dónde estés. No puedo ver, ay, mis ojos. Y otro tema, esto de no poder tocar. Hemos llegado a un punto tal, hemos tenido que recurrir a las cámaras de seguridad en geriátricos y en lugares de cuidados de niñas que todavía no tienen edad escolar. El espanto es tal, el manoseo, el maltrato, la violencia, el abuso sexual es tal que hemos llegado a esta situación como de parálisis. Entonces no lo toco, no le cambio el pañal, no les digo, no acaricio, no abrazo, no estoy presente. Estamos en el post-espanto, digamos, de esto. Y tenemos que saber salir de ahí, y creo que eso es así que lo vamos a lograr, mostrando que pertinencia, que seguimos trabajando, que seguimos perfeccionándonos, y que puede todavía ocurrir el fallo,
pero mucho más fallido va a ser si no está el abrazo. Si en determinado momento yo no puedo abrazar a la piba, al pibe y cosas, por supuesto con algunos protocolos como que las puertas abiertas para estar en visibilidad, digo, ir caminando, pero no a la no acción, no a perder el capital humano, la humanidad, el estar. Porque en alguna medida tenemos que trabajado hasta la distancia óptima, ¿no? Para poder entregar y contener sin ser y poder volver a la clase y tener la pertinencia en la clase. Digo que el resto no pierdan que esto también sucede, que esto también es aprendizaje, ¿no? Pero bueno, son esos puntos en crisis, ¿no? Que seguiremos pensándolo en la acción, como decías. ¿El micrófono? No, está bien. Por la tele. Por la tele, claro. Es algo que me vengo cuestionando hace un tiempo y es en qué estamos fallando como comunidad universitaria para no tener más compañeras travestis en la universidad o viviendo desde un lugar más positivo, qué podemos hacer o qué programas se les ocurre para tener más compañeras travestis. Es el estado de comunidad y las demasiadas presiones que vamos recibiendo. Yo creo que tienen mucho más que los programas que rever. También hay un demasiado perder tiempo en la evaluación permanente, de estarlos llevando a una instancia de evaluación. Hay mucho, en lugar de compartir espacio laboratorio, se le da mucho a tremenda papelería. Y digo, esto tendría que fluir más. No deberían dedicar tantas horas a eso, pienso yo, quienes hacen docencia. Y lo pienso así porque lo pienso cuando el movimiento afrodescendiente interpeló en Estados Unidos a esto, que nos deben vidas. O sea, eso es inconmensurable. Pero además, mi abuela y mi abuelo fueron esclavos en tal cosa, y eso implica, trabajaban, ¿cuánto cuesta? Mi papá y mi mamá también, mis tíos y mis tías. ¿Cuánto es eso en su contabilidad capitalista? Bueno, multiplicada por todas las personas afrodescendientes en Estados Unidos, era otra inconmensurable fortuna, sin contar lo intangible, ¿no? Los golpes, las violaciones, el maltrato, la cuestión estatutaria, el terror, el Ku Klux Klan, o sea, toda esa que es intangible, ¿no? Con lo tangible, ¿no? Si hubiese estado en una empresa pagada en las mismas. Era tan inconmensurable que se pusieron cupos y entonces las universidades tuvieron que salir a buscar personas afrodescendientes y dedicarle tiempo a salir a buscar el territorio a quienes no estaban llegando y por lo que sea ir a cosas. También esto estaría faltando por lo traba algo y porque ustedes están en la última, como en los últimos de los escalafones. Ya falló en parte la primaria, la escolarización primaria, falló fuertemente la secundaria y entonces ya está rota, ya no llegan aquí o es más difícil. Entonces esos son dispositivos que hay que pensarlos en cómo trabajamos en nuestros vínculos con la comunidad, ¿no? Creo que hay éxitos minúsculos pero muy significativos de las universidades en las situaciones de encierro, en nuestros servicios penitenciarios. Ahí se están viendo porque hay tiempo y porque hay un financiamiento y porque está subestimado, devaluado. Entonces sí, le hacen un programa para las cárceles, los dejan entrar, las instituciones no dicen nada, pero hay
ahí hay material para seguir trabajando y sacándole posibilidades de cómo hacemos esto en las ciudades donde esto carcelario permea, ¿no? Cuáles son las zonas que sí, que no, los horarios que sí, que no, y bueno, las instituciones no están pensadas. Yo cuando a veces, las primeras veces que acarreaba las trabas, amigas y cosas, me dice, mira cómo están vestidas, todas así como que qué sé yo, y ellas habían estado horas pensando cómo voy vestida a esa fucking institución, porque no sentirse fuera de lugar, que van a estar miradas, que un montón de cosas, y después ven acá las pibas, cualquiera cómodo, y bueno, pero hay que vivirlo, hay que pasarlo por el cuerpo. Entonces, a dos puntas es un inmenso trabajo el que tenemos que hacer. En qué hacer, cómo abordar, cómo procesar, pero sobre todo cómo hablar desde el reconocimiento de situaciones de privilegio. Pienso en esta incomodidad que se produce en ese profesor, por ejemplo, que se ve reflejada en que cursos como este u otros similares, sigamos siendo mayorías mujeres, ¿no? Digamos, y pienso por qué, y cómo interpelar, por ejemplo, a estas personas, tal vez, no sé si no sensibilizadas, porque no lo sé, la verdad es esa, pero me parece que hay que todavía tenemos como un desafío respecto de cómo interpelar a todos los que estamos en situaciones de privilegio, porque las mujeres estamos en situaciones de privilegio respecto a las compañeras trans, porque las de clase media estamos en situaciones de privilegio respecto a las de las clases más trabajadoras, y en la universidad esas situaciones de privilegio son constantes, y a veces incluso enseñamos y hablamos de otros, ¿no? Y estamos contando la historia de otros. Entonces hay algo que tal vez no puedo terminar de formular la pregunta porque seguramente no lo tengo claro, pero algo como de cómo enfrentar ese desafío para que el reconocimiento de la situación de privilegio no nos paralice, por ejemplo, digamos, no nos dé miedo a equivocarnos y a meter la plata, porque probablemente lo hagamos constantemente, digamos, ese miedo a hablar por decir algo mal, ese miedo a no abordar cierto tema porque seguramente voy a meter las patas del fondo. Y pienso en mí misma, pero también pienso en compañeros varones, heterosexuales, ¿no? Como todos aquellos a los que siempre estamos interpelando, como diciendo, miren, ustedes gobernaron el mundo durante mucho tiempo, y es como una situación de culpa, no sé cómo se vive, en realidad no lo podría decir, pero pienso como eso, cómo enfrentar ese desafío para que no seamos solamente, como las mujeres militantes, las diversidades, las feministas, sino como un poco más que eso. Porque si no es como que hay un punto en el que nos hablamos a nosotras mismas y deberíamos romper esa frontera. Se me ocurrió, porque son varias preguntas, porque hay una que es una pregunta que efectivamente creo que es así, o sea, estamos en una situación de privilegio quienes estamos en la universidad o quienes terminamos la universidad y nos seguimos estudiando y nos doctoramos. También hay una parte de nuestra experiencia que seguramente dolió. Eso lo quiero dejar planteado porque yo durante muchos años hice formación, capacitación docente, ¿no?
Y tarde o temprano, o más temprano que tarde, es más, escribí en algún lugar por ahí hace mucho un artículo que hablaba de la perspectiva de género como un espéculo. Porque, chicas, los espéculos, antes había unos espéculos que eran de metal, ¿no? Ahora son más de plástico, pero los de metal eran fríos. Y entonces yo traté de usar la metáfora del espéculo, porque el espéculo es se supone que es un instrumento para explorar profundidades femeninas, que usa otro, que hace frío, otro u otra. Pero en todo caso lo que quería decir era que tarde o temprano hay algo que vuelve y que resuena de las vidas de las mujeres, por ejemplo. En mi experiencia fue así, sin buscar atravesar la experiencia personal, porque a veces es insoportable, otras veces en una formación toca y se va, y después dejas a la compañera con una angustia que, bueno, ahora tenemos muchas más redes, ¿no? Pero, entonces, la primera que creo es que hay muchas, y creo que las mujeres en general, por más privilegiadas que seamos, no me interesa la clase alta de la Argentina, quiero decirlo, pero no importa, por ahí también. Pero hay algún atravesamiento por la experiencia personal que yo diría que tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, hace un eco, porque vos, porque tu mamá, porque tu abuela, porque tu hermana, porque en la calle, porque adentro, porque fuera, porque alguna de las experiencias de la violencia contra las mujeres como cuerpo femenino en el parto, ¿no? O sea, siempre tenemos una evocación posible de una experiencia. Entonces yo diría, es cierto que tenemos una posición privilegiada y con eso algo tenemos que hacer, pero no es que esa posición privilegiada nos haya privado de alguna de las dulzuras del patriarcado, digamos, ¿no? Probablemente, por eso digo, y la experiencia durante muchos años, décadas, haciendo capacitación docente, era que entrábamos así y en algún momento volvía y con angustia, y pasa hoy. Es más, la ESI es una enorme oportunidad para que las maestras se encuentren con las madres, no desde un lugar de competencia y como de impugnación recíproca, sino en una condición femenina común. No estoy diciendo que sea la única manera de encuentro, pero es. Así que eso diría, pensémoslo un poco como no es total, no estamos afuera. Si hablamos de esas otras es porque a veces es una forma de defensa también, ¿no? Hablar de que pasa en otras comunidades es una manera de defendernos, pero creo que nos pasa. Y la otra parte de la pregunta que vos decías, bueno, los compañeros, vamos a decir los cis patriarcales, bueno, vos decís después lo que me dijiste en el viaje, pero porque nosotras vinimos hablando de un montón de cosas. Yo no creo que haya que hacer todas. O sea, habrá compañeros que no van a entenderlo. Lo digo, o sea, no gastemos pólvora en chimangos tampoco. Lo digo como con toda, digamos, franqueza, porque la verdad es que me parece que hay un movimiento que es el que hoy tenemos, ¿no? Y bueno, y si no quieren discutir el lenguaje inclusivo, no lo van a discutir, pero en algún momento lo van a tener que discutir. Lo digo en mi facultad. En algún momento va a haber que discutirlo. No lo quieren discutir ahora y bueno, no lo discutan. Pero no sé si tenemos que ir a comenzar a uno por uno. Porque hay un movimiento que de alguna manera es un movimiento insurgente, es un movimiento desafiante. Y en eso estamos, en una especie en la ola. Entonces, yo diría, no estoy diciendo que es mala gente tampoco. Lo que estoy diciendo es que creo que hay algunas cuestiones que tal vez no vale la pena discutir y seguir operando y seguir trabajando y generar la ola y bueno, y se sumarán en algún momento. Claro, sí.
¿Cómo sería en alguna otra ciencia, por ejemplo, seguir afirmando que la Tierra es plana, aunque hay personas que es un movimiento, ¿no? Pero no en las academias, en las diferentes universidades mundiales, no digo, sería ponerlos en evidencia, en el ridículo, y yo creo que hay que, por eso estás en una institución y hay una institución que baja línea, cuál es la línea que se trabaja, y tendrán que adaptarse, porque también las pibas, si no te adaptan. Esto en Mar del Plata me invitaban a la facultad de psicología porque era como necesariedad de juntarse y de que les refuercen, porque a las pibas les han roto trabajos en la cara por leer el título Feminismo y Psicoanálisis, y son cosas que no se llevan juntas y les rompen el trabajo en la cara con muchas actitudes, ¿no? De muchos niveles de machismo hay ahí, ¿no? De humillarlas públicamente, ni te leo el texto, o sea, hasta ¿cuánto maltrato más va a sufrir una piba por hacer un intento de aborto? Porque ni siquiera podemos decir está bien o está mal. Es un intento, es una interpelación, son sus preguntas. Ahí hay toda una subjetividad puesta en juego de por qué enfrenta ese recorte específico de preguntas para hacerse y tratar de responder esas hipótesis, ¿no? Y en relación al otro, a mí me cae muy mal la palabra cis. Lo que pasa es que siempre estoy en pérdida, siempre soy la minoría. A mí yo propondría otra palabra que es ad, ¿no? Como el sufijo latín ad, que es advirio, porque es cierto, somos polimorfos, ¿no? Polimorfes, y vamos adhiriendo a una propuesta. Puedes que adhieras y hay otras cosas que heredas, y que como la piel, cosas por las que no podés pagar peaje y estar pidiendo perdón por las atrocidades de esa supuesta representatividad que hay en vos, ¿no? Entonces, y ahí la comunidad mapuche medio me desasnaron, y no lo voy a decir muy bien, disculpen, y acá me arriesgo, y les mapuches vendrán y dirán más pertinentemente cómo es esto, pero yo pensaba que Winca tenía que ver con lo blanco y punto, y no, Winca tendría que ver con estas personas extranjeras que vienen con malas intenciones, traen malas intenciones. Ahora, los puntos de encuentro con personas blancas, con personas gringas, criollas y cosas que tienen, es cierto, se dan y vienen con otras intenciones y son recibidos con de otras maneras, ¿no? Y se puede y se reconoce y se abraza. Hay diferencias, y respecto como la fenomenología a partir de un hecho, ¿no? En la conquista de este continente, llegan al continente, no en la parte expedicionaria durante el Caribe, llegan a Panamá, se guerrean, los ejércitos van, los vencedores, conquistadores al pueblo, y encuentran ancianos, ancianas, mujeres, niños, niñas, y a estas que solo en parir se diferencian de las mujeres. A estas las juntan en la plaza pública, en el lugar simbólico más importante de esa comunidad, las latiguean, las ensangrentan, y sobre ese momento tan
tan tremendo, ¿no? Los gritos, imaginémonos la sangre, el polvo, la incomprensión de eso, las niñas, los nietos, las sobrinas, las hermanas, los hermanos, los abuelos. Les tiran a devorar los perros mastines, que se las devoren en esa plaza pública. ¿Quién es más víctima? Esas abuelas, esos abuelos no son víctimas de ver cómo le han devorado a esas con las que han convivido, que son sus hijas, sus hermanos. Digo, estaba entre ellos la hermana del cacique Torecha, que había sido vencido en combate. Y le encontraron en la casa del cacique Torecha y tenía el estatus de hermana de un cacique. No era cualquiera, estaban todas, había una circulación. Entonces el espanto es realmente tremendo. Digo, es cierto que ellas terminan muertas, laceradas, pero ¿cuál es más víctima? Digo, hay una sociedad que se victimiza. Entonces, capaz que nosotros, el resto de las personas, lo que tienen que hacerse es el velo de sacarse la negación, de sacarse diferentes mecanismos por los que no vemos, y enfrentar el dolor y la tristeza que nos da esto, de que me hereden porque soy blanca, estos privilegios, de que me hereden porque soy hombre cis, estos privilegios, y saberlos entregar, saberlos correrse y empezar a construir otra cosa, porque la verdad que no estoy de acuerdo con que nadie tenga que pagar peaje porque sí. Somos lo que hacemos, y si no lo hacemos, no lo somos, ¿no? Más o menos.